La psiquiatría como tal es usurpación de funciones del psicólogo. El único tratamiento que hacen los psiquiatras es o hablar sin saber o utilizar fármacos. Es un poco, no sé si adecuado tal decir que no aprendemos nada de terapia o de manejo de la palabra. Los psiquiatras sabemos y podemos manejar la palabra para tratar, pero no conocer el entrenamiento y las actividades formativas que tenemos los psiquiatras. Este es uno de los grandes problemas que tienen los médicos. ¿Se sabe menos? No, la medicina sabe menos. Primero porque el propio concepto de enfermedad mental es un concepto desechable. Es estigmatizante y problemático. Yo evidentemente creo que está demostrado que hay enfermedades mentales. Pensar que la conducta, nuestros pensamientos, sale del aire. Ningún psicólogo medianamente formado dirá que el pensamiento sale del aire. Es lo que muestra que el término conducta en su sentido completo y psicológico es desconocido para ti. Si en el público hay terapeutas cognitivo-conductuales, se estarán revolviendo en su cerebro. A mí lo que es lo que me indigna, me enfada, reconozco, es ver cómo llegan a mi consulta personas medicadas que han sido diagnosticadas a partir de lo que les cuentan. Al final se le dice a la persona que la depresión o el trastorno obsesivo-compulsivo, lo que sea, es crónico y la muestra está en que cuando retiras la medicación vuelve a estar mal, pero convertida entonces sí en un enfermo y convertida en una persona enferma precisamente por una mala praxis. Creer que la psicofarmacología es la solución a los problemas de la vida. La interacción del psicólogo y el psiquiatra debe ser cooperativa. ¿Cómo podemos pensar que el cerebro no va a fallar en algunas personas en la producción de neurotransmisores? Me parece absolutamente rechazable es que se atribuya al antidepresivo la solución de la depresión, la curación de la depresión y que se diagnostique una depresión y se dé un antidepresivo sin estudiar esas interacciones que están en la base del problema, ¿no? No todos los psicólogos estarían de acuerdo contigo. Absolutamente todos. No todos los psicólogos de la sala están de acuerdo, porque yo soy psicólogo y no estoy de acuerdo. Para quienes no estuvisteis, esta mañana vuelvo a hablar de nuestra querida María Jesús Freixan. Muchos la conoceréis por ser una de las mayores referentes del análisis de la conducta en este país. Ella es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora titular de personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos. Además es psicóloga clínica y psicóloga especialista en psicoterapia. Es directora del programa de doctorado Ciencia de la Conducta del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid y ha participado como conferenciante y docente en numerosos máster y cursos de posgrado, tanto en universidades españolas como extranjeras. Y además es autora de numerosos libros y artículos en revistas científicas. Y ahora vamos con el psiquiatra y también psicólogo Carlos Roncero. He de decir que me ha costado horrores intentar reducir su currículum a un formato, ¿vale?, que más o menos nos encaje, pero bueno, espero no dejarme nada. Él es profesor de psicología en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea, también Miguel de Cervantes, profesor titular de psiquiatría en la Universidad de Salamanca, actualmente en excedencia. Hasta el año pasado también ha estado trabajando en la pública, licenciado en medicina y cirugía, especialista en psiquiatría, doctor en medicina, licenciado en psicología por la UNED, especialista en el ámbito de las drogodependencias y la patología dual, investigador principal del Grupo de Adicciones y Patología Dual del Instituto de Biomedicina de Salamanca. También ha ejercido como profesor asociado en psiquiatría en la Facultad de Medicina y del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, ni más ni menos, es autor de unos 230 artículos y 99 capítulos de libros y coeditor de 14 libros sobre psicofarmacología, psicopatología, tratamiento del paciente con dependencia de sustancias y trastornos de personalidad y esquizofrenia.
Además, ha sido investigador en múltiples ensayos clínicos sobre la dependencia de cocaína, el alcohol y esquizofrenia. Su trabajo incluye la investigación de nuevos tratamientos y marcadores neurobiológicos y clínicos de distintas patologías psiquiátricas. Y además es presidente de la Sociedad Española de Patología Dual. Y esto solo es un pequeño fragmento de además todo lo que hay. Así que bienvenido, bienvenida a este debate. Para comenzar, me gustaría hacer una breve introducción sobre el panorama de la salud mental en nuestro país. Y es que los últimos estudios epidemiológicos que se han producido en estos últimos años nos hablan de una situación de cierta emergencia. Parece que la prevalencia de los llamados trastornos mentales, psiquiátricos, parece ser que ha aumentado, sobre todo desde el COVID. También ha aumentado la incidencia de demandas en consultas de salud mental comunitaria, sobre todo por parte de la audiencia de la población infantil, juvenil. Han aumentado también casos de suicidio, casos de autolesiones y también a partir, yo diría, que desde esta epidemia COVID se ha puesto el foco en estas variables contextuales que quizás hasta hace cierto tiempo han ido pasando desapercibidas, y lo que está claro es que a pesar de que cada uno de los ponentes pueda tener una visión distinta o no, ya veremos, sobre esta realidad, lo cierto es que hay algo que les une, que es la vocación por intentar aliviar el sufrimiento humano. Y personalmente creo que es algo que les engrandece, así que muchísimas gracias de nuevo. Y bien, sí que me gustaría empezar este debate preguntándoos cuál es el objeto de estudio de la psiquiatría y cuál es el objeto de estudio de la psicología. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por la introducción. La verdad que estoy muy contento pues que haya tantas personas, además lo poco que puedo ver desde aquí, los de primera fila de perfil joven, interesados en los campos de salud, en el campo de la salud mental, en el campo de la psicología, en el campo de la psiquiatría. La psiquiatría es una rama de la medicina, eso es lo primero que hay que decir, que nos dedicamos al estudio, la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento e intentando hacer algo de prevención de lo que son las enfermedades mentales. Es un objetivo muy amplio, evidentemente se pueden hacer cosas en distintos terrenos y evidentemente es algo que no solo podemos y debemos hacer los psiquiatras, sino que tiene que haber otros especialistas, otros profesionales y también la sociedad y los que nos dirigen tener, tendencia hacia la prevención y hacia el fomento de una buena salud mental. Gracias, María Jesús. La psicología es la ciencia que estudia la conducta. Sin más. Vale. Y sin menos. Y sin menos. Vale. Dicho esto, ¿creéis que, a pesar de aparentemente quizás parecer mundos, ¿no?, un tanto distintos, ¿existen núcleos de acuerdo entre la psiquiatría y la psicología? Bueno, yo creo que son mundos totalmente complementarios. La psicología evidentemente estudia todo lo que es la psique normal, todo lo que es el funcionamiento habitual. Parte de la psicología estudia aspectos patológicos, aspectos clínicos, no toda la psicología. La psiquiatría nos centramos en la parte, enferma o en la parte alterada de la conducta humana. Y no solo de la conducta, yo lo extendería un poco más hacia otras cosas más allá de la conducta. Vale, María Jesús. Yo creo que no solo no hay un punto en común, ni siquiera lo tenemos que buscar, sino que son formas incompatibles, innecesarias y perjudiciales de abordar el mismo problema. Y lo digo porque esta mañana yo decía que los debates tienen que ser constructivos y a mí me encantaría que de aquí saliese algo donde todos aprendiésemos. Entonces, si yo esta postura que la voy a argumentar puedo cambiarla, la cambiaré encantada. Primero porque el propio concepto de enfermedad mental
es un concepto desechable. Es un concepto que implica, primero, que los problemas psicológicos son enfermedades con la carga. Decía el ponente que abrió esta tarde, la palabra enfermedad tiene muchas acepciones, bueno, pero socialmente, y en cuanto a que convierte a la persona en paciente, es estigmatizante y problemático. Una persona no es responsable de su enfermedad, sin embargo, sí es responsable de sus problemas psicológicos. Por tanto, la palabra enfermedad es nociva, es perjudicial e implica un tipo de afrontamiento que ya es cuestionable desde el minuto uno. En segundo, la palabra mental, y no voy a repetir los 20 minutos que tuve esta mañana para hablar de lo perjudicial que es el dualismo cartesiano y cómo se quiere hacer ciencia haciendo que el cerebro es el que controla. Entonces, la forma de entenderlo como un problema de una enfermedad mental hace incompatibles ambos puntos de vista. Yo lo que podría plantearme, y reformularía tu pregunta, Alba, o tu planteamiento, ¿medicina y psicología clínica son compatibles? Y yo diría que sí. Porque lo que es innegable es que la actividad cerebral, neurotransmisores y toda la actividad farmacológica puede actuar complementariamente a un problema, al tratamiento esencialmente psicológico. Pero la psiquiatría, yo utilicé varias veces expresiones que han resultado muy criticadas, como es la medicina fallida, o incluso algunas que han sido todavía más criticadas, más jocosas respecto al papel de los psiquiatras. La psiquiatría como tal, donde no es solo farmacología, sino que intenta utilizar una herramienta que es el lenguaje, sin conocimiento de las funciones del lenguaje, es usurpación de funciones del psicólogo. Sería igual de incorrecto que un... Sería igual de incorrecto que un psicólogo, aun sabiendo de psicofarmacología, se pusiese a medicar. Sería intrusismo profesional y, sin embargo, nadie se cuestiona que intentar curar, palabra que utilizan, a través de la palabra, es el mismo intrusismo profesional. Con la palabra se puede solucionar y se puede hacer mucho daño. Y eso es un problema. Por tanto, medicina y psicología clínica complementarias hasta cierto punto. Psiquiatría, no voy a repetir, que estoy segura de que tú lo sabes, que la psiquiatría fue una rama que en los años 90, te decía, los propios neurólogos con el desarrollo de las técnicas neurológicas decían, ¿y estos qué hacen? ¿Dónde está la psiquiatría? ¿Utiliza psicofármacos bajo el concepto de que la alteración neuroquímica está en la base del problema? ¿O utiliza la palabra y el psicofármaco es una forma de controlar y no el tratamiento? Esa es la pregunta que yo planteo. Bueno, yo creo que hay muchas cosas y muchos temas. Estamos de acuerdo que con la palabra se puede ayudar y se puede hacer mucho mal si no la manejas adecuadamente, pero yo creo que hay un poco de desconocimiento de la formación, del training que tenemos los psiquiatras. Los psiquiatras, lo voy a explicar brevemente, somos médicos. En la carrera hemos estudiado pues, psicología médica, hemos estudiado psiquiatría, después de hacer el MIR, que esto le suena a todo el mundo. También, como sé que hay muchos psicólogos, creo que hay que promocionar el PIR, que es un training de 4 años estupendo para poder hacer psicología clínica. Y bueno, pues durante esos 4 años, que ahora van a ser 5, te formas, evidentemente, en el manejo de tratamientos psicofarmacológicos, en la parte de diagnóstico, en la parte de tratamiento terapéutico también. Tienes cursos, estás con psiquiatras, estás con psicólogos clínicos y, hombre, durante 4 o 5 años, que es igual o más que la carrera de psicología, es un poco... no sé si adecuado tal decir que no aprendemos nada de terapia o de manejo de la palabra. O sea, yo creo que eso hay que dejarlo claro. Los psiquiatras sabemos y podemos manejar la palabra para tratar. Por supuesto que hacemos psicofarmacología. Psiquiatras hay buenos, malos y regulares. Eso ya también lo digo, igual que psicólogos hay buenos, malos y regulares. Pero no conocer el entrenamiento y las actividades formativas que tenemos los psiquiatras, y aparte cuando acabas la residencia, cuando acabas el training,
permanentemente estás haciendo cursos de reciclaje de todos tipos. Cuando uno se entrena también eliges qué áreas de conocimiento te gusta más, pues la psiquiatría psicosomática, la interconsulta, las adicciones, la psicoterapia, y tú mismo vas generando un poco el proceso formativo. Hay, digamos, zonas o áreas que son optativas. Hasta hace muy poco, la formación en psiquiatría infanto-juvenil era un área específica o una subespecialidad. Hoy en día es una especialidad. Los que hacen psiquiatría infantil reciben mucho más background, mucha más formación de terapia de distintos tipos, de conducta, familiar, en algunos casos psicodinámica. Bueno, depende un poco de dónde tenga uno la unidad docente. Dicho esto, creo que conviene que tengamos claro todos pues, el training que tienen que tenemos los psiquiatras y los psicólogos clínicos, que hacen 4 años de residencia con un sistema parecido. Yo evidentemente creo que está demostrado que hay enfermedades mentales. El cerebro es un órgano complicado, un órgano de muy difícil funcionamiento. Es probablemente el órgano más evolucionado, más, iba a decir perfecto, si existe el concepto de perfección, más desarrollado que tenemos en nuestro cuerpo. Si el corazón falla, ¿cómo no va a fallar el cerebro? Pero el cerebro, no solo en la parte de las enfermedades motoras, que es a lo que se dedican los neurólogos. Yo esa crisis de la neurología o de la psiquiatría en los años 90, yo en los años 90 finales era residente. No tengo esa sensación de haber sufrido ninguna crisis. Es cierto que en los últimos 20, 30 años ha llegado a la psiquiatría nuevas técnicas diagnósticas, nuevos marcadores biológicos, de imagen, electrofisiológicos, neuroquímicos, que antes no teníamos. Es cierto que la psiquiatría somos probablemente la hermana pequeña de la medicina porque se sabía menos, porque estudiar el cerebro es mucho más complicado, pero hoy en día hay estudios bien serios, publicados en PubMed, en fin, en las revistas científicas, de neuroimagen, neurofisiología, neuroquímica, genética, que creo que dan un sustento absoluto a que las enfermedades mentales graves, no me estoy refiriendo a los pequeños o grandes trastornos adaptativos, tienen una base cerebral. Eso no quiere decir que no haya un componente externo, social, familiar, y que el abordaje no deba ser biopsicosocial, que es como se plantea hoy en día la moderna psiquiatría. Pero pensar que la conducta, nuestros pensamientos, sale del aire, no me parece que en el estado de la ciencia en el que estamos se pueda sustentar. Vale, claro. Mira, voy a empezar por el final, a pesar de que hay muchísimas cosas de las que dijiste que creo que merecen un comentario. El problema, y lamentablemente es una muestra del desconocimiento acerca de qué es la conducta y de los tratamientos psicológicos, es esto último que acabas de decir. No porque no salgan del cerebro, salen del aire. Ningún psicólogo medianamente formado dirá que el pensamiento sale del aire. O sea, no es decir, no es el cerebro o es el aire. Segundo, el propio concepto de conducta también implica un desconocimiento bastante grande el pensar que la conducta es solo eso, cuando conducta, como se dijo esta mañana en sucesivas ocasiones, y cualquier persona que se haya formado un poco sabe que es una interacción de un organismo en un contexto, que el concepto interno y externo no existe en lo psicológico porque nada que tenga materia puede estar dentro ni fuera. Entonces vamos a saber un poco esa formación que los PIRES o los residentes de psiquiatría reciben, a lo mejor no es tan buena como sería deseable. Espera, voy a terminar, que yo me estuve muy callada mucho tiempo. Porfa. Es verdad que hay una formación de 4 años y de 5 años. Te voy a responder con una anécdota. Yo dirijo un título de la Autónoma, se llama Análisis de la Conducta. Especialista, experto, máster los años anteriores de análisis de la conducta.
para que veas que la formación de la facultad no nos sirve de nada, es que puede entrar hasta un veterinario si quiere. Es decir, lamentablemente, la formación que se hace tanto en las universidades, en el título de psicología, como en los PIRES, que hay varios aquí, algunos exalumnos míos, si lo pueden decir, no tienen nada que ver con la psicología científica que el Psicofes intenta publicitar. Que no se conozca esa diferencia y que se diga, como me forman 4 años en psicología médica, creo que los que me están oyendo saben que yo siempre, cuando vengo a un debate, me preparo las cosas. En este caso ni siquiera había que prepararlo. ¿Por qué? Porque conozco perfectamente cuáles son los programas de psiquiatría, perfectamente cuáles son los programas de medicina. Tengo textos de psicología médica y nada de lo que dicen se acerca a lo que es realmente la psicología científica. Entonces, cuando yo digo que es intromisión o que es la utilización del lenguaje, no es que esté hablando de sentimientos, pensamientos o de actividad cerebral, sino que hablo de conducta con todo lo que ello implica. Y una última cosa, Es verdad que las técnicas diagnósticas aumentan en psiquiatría, quiero creer. El día que vaya una persona con una enfermedad mental a la consulta del psiquiatra y utilicen alguna de esas técnicas novedosas para diagnosticarle un problema, yo me callaré. Habéis hablado, un segundo, habéis hablado de muchos temas que realmente son muy relevantes. Habéis hablado de la idiosincrasia que supone el programa PIR y el trabajo en la pública. Habéis hablado de cuál es el significado de conducta y qué es lo que eso supone. Y habéis hablado de enfermedades mentales. Entonces, a mí personalmente, antes de continuar, si os parece bien, sí que me gustaría que pudierais definir un poco más qué significa enfermedad, ¿vale? Y también la existencia de los trastornos mentales o no como causa del cerebro, porque también ¿no? hemos escuchado esto del cerebro, que es un órgano muy complejo y que hay muchos problemas que se originan con estos factores biológicos. Si os parece bien, sí que me gustaría incidir un poquito más en esto. Bueno, el concepto de enfermedad desde la medicina es una alteración del funcionamiento de un órgano o de un sistema que tiene una base biológico, genética, funcional, llamémoslo así, y que se asocia a un curso, a una evolución y a un pronóstico. Idealmente tiene una anatomía patológica, que son las alteraciones macroscópicas o microscópicas que acompañan a esa enfermedad. Un cáncer, un problema cardíaco, etcétera. En psiquiatría es cierto que todo esto, o todo este concepto que estoy diciendo o intentando explicar, todavía se conoce parcialmente. No me cuesta reconocer que evidentemente somos una rama de la medicina que está todavía parcialmente desarrollada. Pero está habiendo grandes avances, está habiendo estudios publicados por grupos muy potentes y muy solventes, y hombre, yo creo que el cambio que ha habido en los últimos años y lo que está previsto que haya, además ahora con todo lo que es la inteligencia artificial que permite manejar datos de poblaciones, de pacientes y de población general, es muy probable que en los próximos años tengamos marcadores mucho más definidos que lo que tenemos ahora. Decir que no existen o que no hay una base cerebral. Yo hay una cosa que comentábamos antes, claro, todo lo psicológico es conducta. Bueno, ahora sale mi parte psicológica, yo creo que no. Que hay otros aspectos, cogniciones. Dime alguno. Cogniciones, emociones. Bueno, es que, entiéndeme, perdona, precisamente eso es lo que muestra que el término conducta en su sentido completo y psicológico es desconocido para ti. Porque es que conducta implica lo que uno piensa, lo que uno siente. Es que decir estas cosas a este nivel resulta un poco, no sé, me da cierto rubor, ¿no? No todos los psicólogos estarían de acuerdo contigo. Absolutamente todos. Bueno, no vamos a hacer una encuesta aquí en la sala. En la sala tenemos todo lo de ganar, pero es que ese no es el problema. Lo que no estarían de acuerdo conmigo los psicólogos no es en la cuestión de definición, sino en la forma de estudio. Pero que
cuando los psicólogos dicen estudiamos la conducta, las condiciones y todo, y reducen la conducta a la acción. ¿Estaríamos de acuerdo en la metodología de estudio? No. Eso desde luego que no. Vuelvo a la afirmación de antes. No todos los psicólogos de la sala están de acuerdo, porque yo soy psicólogo y no estoy de acuerdo. Por lo tanto, y no vamos a hacer ciencia democrática, porque aunque la democracia es muy buena, pero hay cosas que no se pueden votar. Pero evidentemente, si en el público hay terapeutas cognitivo-conductuales, se estarán revolviendo en su cerebro o en su cuerpo el no hablar de emociones y no hablar de otros factores más allá de la pura conducta. Y si hay algún psicoanalista, pues probablemente también, aunque pues el psicoanálisis tiene sus problemas que ahora tampoco vamos a entrar. Yo, y volviendo un poco al comienzo, y es bueno que hablemos y que tengamos estas opiniones pues un poco divergentes, creo que tenemos que poner en el centro de todo a las personas. Y desde la psiquiatría es a las personas enfermas que sufren y que les tenemos que dar una explicación de lo que les pasa, si se puede, y un alivio de la situación que tienen. Y eso, por lo menos desde la psiquiatría, es lo que tenemos claro a qué nos dedicamos y cuál es el objetivo de la psiquiatría, volviendo un poco a la pregunta inicial. Gracias. Vale. No puede haber definido mejor, como médico, lógicamente, no soy capaz de definir mejor la enfermedad que él, pero con esa definición ya queda claro que los problemas psicológicos no son enfermedades. O sea, con la definición que tú has dado, saca el 90% de los problemas psicológicos. Ahora me dejas hablar. Bien. Respecto a conducta, a mí me parece muy bien que tú digas las cogniciones no son conducta, me parece estupendo. Y como psicólogo no lo considero. Pues entonces yo digo, vale, como es una cuestión de definición, el análisis de la conducta estudia la conducta, las condiciones, las emociones. No se me caen los anillos por aceptar que llamamos cogniciones a una cosa y conducta a otra. Es una cuestión de definición, pero ese no es el problema, como digo. El problema es cómo se estudia. Y cuando estudias todo como un fenómeno psicológico en el cual las variables contextuales interaccionan con un organismo y son perfectamente explicables, cogniciones, conducta, emociones y lo que sea, a partir de las mismas leyes, me da lo mismo como le llames, mientras utilices esa forma de explicar para entender los problemas psicológicos que no son enfermedades. ¿Por qué no son enfermedades? Porque no cumplen ninguna de las características que tú, que sabes mucho más que yo de eso, has dicho para decir que es una enfermedad. No cumple ninguna. La segunda cuestión, no sé si más importante o menos importante, es que al tratarlas como tal alteración biológica, estás convirtiendo ese problema en algo crónico. Cuando el tratamiento no funciona, porque no puede funcionar, porque es incorrecto, porque no está tratando las causas del problema, sino una alteración bioquímica que puede ser fruto, es decir, consecuencia o causa. Porque ahora voy al tipo de estudios que esos grupos tan potentes están haciendo, que me parece algo muy interesante para sacar aquí. Esas alteraciones que están ahí y que la consulta del psiquiatra nunca comprueba, porque se queda solo con lo que le dice la persona, estableciendo un paralelismo entre la tristeza y una falta de algún tipo de neurotransmisor. Nunca se ha hecho una analítica, a pesar de que parece ser, y estoy segura que las pruebas diagnósticas son cada vez más potentes. ¿Por qué no las utilizas? No digo tú, ¿por qué no se utiliza? Seguimos diagnosticando las enfermedades mentales con base en lo que las personas dicen que tienen. A partir de ahí se medica, a partir de ahí se empieza a encontrar un equilibrio en los psicofármacos y al final se le dice a la persona que la depresión o el trastorno obsesivo-compulsivo, lo que sea, es crónico y la muestra está en que cuando retiras la medicación vuelve a estar mal. Cuando retiras la medicación, lo que está ocurriendo es que como no se han atendido las causas, tiene que seguir tomando eso que la mantiene en una situación de más o menos control, pero convertida entonces sí en un enfermo. Y convertida en una persona enferma precisamente por una mala praxis incorrecta. Creer que la psicofarmacología es la solución a los problemas de la vida. Dices que hay estudios muy potentes que cada vez muestran más aspectos que demuestran la bioquímica o la base orgánica de la enfermedad. A mí me encanta estudiar,
y leo mucho sobre ello. Aún no he encontrado un estudio, y puede haberlo, pero desde luego hay mayoritarios los que se hacen con personas que ya tienen esos diagnósticos, porque es muy difícil estudiar la depresión en personas que no están diagnosticadas. ¿Cómo sabes que esa alteración bioquímica no es consecuencia precisamente debido a que el propio cerebro, que es un órgano muy plástico, se va adaptando a las condiciones vitales? ¿Por qué simplemente con estudios correlacionales, con personas que ya han sido diagnosticadas y en su gran mayoría medicadas, se concluye que esa alteración es la causa del problema que tienen? Son estudios muy potentes, correlacionales en su mayoría, con personas que ya tienen el diagnóstico y donde no se puede saber cuál es la causa y cuál es el efecto. Una cosita, con respecto a la crisis de la psiquiatría, te pasaré por correo electrónico muchos artículos muy interesantes. Pues prometo leerlos. Es cierto que hay muchos estudios que se hacen con personas que ya presentan síntomas de esquizofrenia, de depresión o que ya han sido diagnosticados y tratados. Pero también hay estudios, por ejemplo, de primeros episodios de gente que no ha recibido un psicofármaco en su vida o que no ha recibido un antipsicótico, y de esos hay muchos, incluyendo metaanálisis, etcétera. Y luego hay estudios, estoy pensando en el ABC de NAIDA, que cogen a niños, les estudian, les hacen pruebas de imagen, a los 2 años les vuelven a hacer pruebas de imagen, etcétera, 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 sin que sea gente o población que haya desarrollado trastornos o síntomas, y les van siguiendo cómo evoluciona su cerebro, qué cambios hay, esto también con pacientes TDAH que nunca han sido tratados, y se detectan diferencias y cambios en el desarrollo con respecto a población que no genera luego síntomas o que no genera en los que no se detecta trastornos. O sea, hay estudios en pacientes sin tratar que están comenzando los síntomas, y en población general estudios longitudinales. Evidentemente habría que hacer más, lo firmamos. Pero pacientes sin tratar, es decir, ya tienen un diagnóstico. En el momento que se dio el diagnóstico, tú no sabes cuánto tiempo llevan con ese tipo de problemática. Por tanto, no sabes cómo su conducta puede haber alterado en esa búsqueda del equilibrio, esa conducta adaptativa, conducta problemática como conducta adaptativa, cogniciones, emociones y conducta, todo para buscar esa posibilidad de estar con cierto bienestar en el mundo. ¿Alteramos nuestro propio funcionamiento cerebral como forma de adaptación? Se ha probado eso también. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo para que entendamos lo que quiero decir. Un diabético tiene un órgano que es el páncreas, que produce insulina de una manera deficitaria, de una manera inadecuada. O bien porque genéticamente, si tenía que producir a 200 por hora, pues produce a 2 por hora, me lo estoy inventando, o bien porque con el paso de los años y tomando mucha glucosa, una alimentación inadecuada, ha generado que sus células del páncreas fallen y no produzcan la insulina de una manera adecuada. ¿Cómo podemos pensar que el cerebro no va a fallar en algunas personas en la producción de neurotransmisores, o en las conexiones de neurotransmisores, o en las ramificaciones que tienen las neuronas para que funcionen adecuadamente los circuitos? Es absolutamente, si el páncreas, que es un órgano absolutamente sencillo, lo falla y tenemos trastornos o enfermedades que se llama diabetes mellitus, ¿cómo no vamos a pensar que el cerebro puede fallar por cuestiones genéticas, por factores ambientales, por tomar drogas, porque tu madre ha tomado drogas cuando estaba embarazada de ti, por múltiples causas, por el estrés externo, y que eso no produzca fallos que se manifiesten en síntomas que se puedan detectar? Pero yo en ningún momento estoy diciendo que eso no ocurra. Evidentemente, claro que puede haber un fallo. Lo que no digo es que los problemas psicológicos, enfermedades mentales, problemas de conducta, de cognición y de emoción, se deban a un fallo en los neurotransmisores. Eso. Y sin embargo, el único tratamiento que hace los psiquiatras es o hablar sin saber o utilizar fármacos. Y entonces, de verdad, pero sinceramente, si está tan clara la relación entre la alteración neuroquímica y la enfermedad mental,
por qué no se hace este diagnóstico para ver cuál es el nivel de alteración y sin embargo se matan moscas a cañonazos, porque resulta que para encontrar las dosis adecuadas en una persona que tiene un diagnóstico al psiquiatra pasan semanas. Y mira, en este momento estoy especialmente sensible porque el jueves, que es mi día de terapia, vi a un señor brillante, inteligentísimo, toda una figura, que resulta que porque tuvo un brote que no se sabe bien, que yo hoy sí pienso que puede haber algún tipo de alteración neurológica, y lo primero que hice es que te hagan un estudio a fondo, pero llevan 6 meses intentando encontrar cuál es el equilibrio, subiendo de aquí, subiendo de allá. Pero ¿y por qué? Oye, si yo tengo anemia y me dicen, te falta esto, tengo un tumor, tienes un tumor tipo 3 en estadio no sé qué, el diagnóstico marca el tratamiento. Es que el diagnóstico es tan poco estricto en psiquiatría para que el tratamiento sea por ensayo y error. Es que es lo que no entiendo. Vámonos a otras enfermedades. Vuelvo al campo de la endocrinología. Seguro que aquí hay gente que tiene hipotiroidismo, un fallo en la producción de hormonas tiroideas de las glándulas. Bueno, muy probablemente más de uno y más de dos, su endocrino le haya tenido que ajustar hacia arriba o hacia abajo la medicación en función de que tenga estrés externo, en función de que se coja un catarro, en función de que se quede embarazada. O sea, ¿pero le han diagnosticado hipotiroidismo antes? Claro. Pero le han hecho una prueba de tiroides. Bien. Vale, ya está contestado. Pero lo de subir y bajar medicaciones es una... Con un diagnóstico previo, con una medida. ¿Dónde está el diagnóstico de la alteración de los neurotransmisores antes de empezar a medicar? A ver, eso hoy en día se hace en proyectos de investigación porque son muy caros. Con el pobre paciente que llama a tu puerta y dice, tengo depresión, toma, ahí Bueno, vamos a hacer el cóctel. Lo primero que he dicho es que estamos todavía en una fase preliminar de ese tipo de medidas, porque son caras, porque no hay máquinas suficientes, porque se conoce parcialmente, pero evidentemente se ha correlacionado alteraciones de niveles de neurotransmisores. Una amiga mía hizo la tesis doctoral en niveles de serotonina periféricos en sangre y cuadros depresivos. Le pinchaban, lo enviaban al laboratorio y en función de los niveles que tenían, pues sabían si iban a ir mejor o peor con un antidepresivo, con otro, etcétera. O sea, eso se sabe parcialmente. Sí, pero yo no digo que no, pero tú estoy segura de que lo sabes porque eres doctor en medicina, que una correlación no es una causa, ¿verdad? O sea, metodológicamente el que haya correlación no implica causación. Pues ya, es otra cosa que es mejor no discutir. Eso estamos de acuerdo, pero igual que hay una correlación entre los niveles de hormonas tiroideas bajos y una serie de síntomas de apatía, enlentecimiento, ganancia de peso, etcétera. Pero es que esas correlaciones, ¿cómo se demostrarían? Con ensayos generando enfermedades. Eso en humanos es nazismo. Quiero decir, que se podría hacer, y tanto que se podría hacer, pero no se debe hacer. Generar enfermedades, cambiar los niveles de neurotransmisores, se puede producir mediante distintas técnicas, eso es factible, pero eso ni se puede ni se debe hacer. Hay que hacer estudios correlacionales con lo que tenemos en manos. Claro, sin embargo, las técnicas psicológicas, afortunadamente, no se basan en estudios correlacionales, sino en estudios experimentales. Si quieres, lo hablamos después, porque ponernos a dar aquí una lección de leyes de aprendizaje no es pertinente. A mí lo que es lo que me indigna, me enfada, reconozco, que es de las cosas que más me irrita, precisamente no como académica, no como catedrática de universidad, sino como psicóloga clínica, es ver cómo llegan a mi consulta personas medicadas que han sido diagnosticadas a partir de lo que les cuentan, que no hay ningún tipo... Me dices, es que es el único diagnóstico, pues entonces no presumas ese cambio. O sea, no se puede hacer una presunción de un cambio neuroquímico si de verdad se sabe que hay una relación. Si tú simplemente te fías de lo que te dice la persona, trata lo que te dice la persona, porque probablemente al tratarlo, esa alteración neuroquímica de existir también se modifique. Y resulta que no dices... Hay un problema neuroquímico, lo concluyo de lo que la persona me cuenta y después sigo tratando el problema neuroquímico o al revés, alterando, intentando modificar sin conocimiento lo que la persona me cuenta. Entonces me parece que hay algo que sobra o que falta. El día que de verdad
se haga un estudio previo, un diagnóstico basado en alteraciones cerebrales que den cuenta de los síntomas conductuales, emocionales y cognitivos, entonces yo dejaré de discutir acerca de la validez de la psiquiatría. Pero mientras la psiquiatría utilice psicofarmacología para tratar problemas que identifica verbalmente, entonces considero que es inadmisible. Y considero que los psiquiatras, si quieren utilizar algo que no sea psicofármacos, deberían formarse en análisis de la conducta para entender el problema y después, en el caso de que el fármaco fuese necesario, utilizarlo como complemento. Que se altere, que haya una correlación o que si yo me tomo un antidepresivo o un ansiolítico esté más tranquila o menos tranquila, no muestra que la causa de mi ansiedad o mi depresión sea eso que el ansiolítico o el antidepresivo esté corrigiendo. Yo siempre pongo un ejemplo a mis estudiantes y lo voy a repetir aquí porque es muy claro. Si yo tengo un dolor de muelas, yo soy gallega, como hablábamos antes, somos de aquí, de la tierra, ella de la zona de Mondariz, yo de Pontevedra. Hablábamos antes, si yo tengo un dolor de muelas en Galicia, mi padre era médico, por cierto, mi familia todos son médicos, yo soy la única oveja negra. No pasa nada, no pasa nada. No, se me perdona. En todos los sitios hay ovejas negras. Ya se me perdonó hace muchos años. En Galicia había mi padre era médico rural, había una costumbre que era, ay, al niño le duele la muela, nada, ponle un buchito que se llamaba de aguardiente. Conclusión. El aguardiente es la carencia de aguardiente es lo que causa el dolor de muelas. Es una buena conclusión, ¿no? Porque los síntomas de ansiedad se eliminan con un ansiolítico. Quiere decir que la falta de eso que el ansiolítico genera era el causante de los síntomas de ansiedad. Pues ahí tenemos a toda la gente de Galicia con su chupito de aguardiente, que es lo más sano del mundo para no tener dolor de muelas. Y ahí siguen. Y ahí siguen. Hombre, que sí, con problemas de hígado, pero ahí seguimos. Bueno, cuando hablamos de prescripción de psicofármacos, creo que es inevitable mencionar una situación que tenemos en nuestro país y es que muchos de esos psicofármacos se prescriben desde los facultativos de atención primaria. Entonces, sí que me gustaría saber, en tu caso, ¿no? como médico, como psiquiatra, bueno, y también como psicólogo, ¿qué está ocurriendo aquí? Porque estamos hablando de esta responsabilidad. A ver, los médicos de atención primaria hay que hacerles un homenaje porque saben un poco de todo, incluyendo un poquito de salud mental. Los médicos de atención primaria tienen 4 años de entrenamiento, 4 años de residencia y depende de las unidades docentes, evidentemente todo es mejorable, pero se pasan de 2 a 4 meses en salud mental / adicciones. En esos meses aprenden los fundamentos básicos del manejo, no de todos los psicofármacos, sino de los fármacos más habituales para los trastornos mentales más frecuentes, ansioso-depresivos fundamentalmente, aunque también aprenden un mínimo manejo de los antipsicóticos, de los estabilizantes, etc. Entonces, ¿los médicos de primaria prescriben? Por supuesto. Igual que prescriben fármacos para el tratamiento de problemas cardíacos. Se pasan 3 meses en cardiología, aparte de haber hecho la carrera que unos mínimos fundamentos te da. ¿Deberían saber más? Pues ojalá. Pero el tiempo es el que es. La prevalencia de trastornos mentales en atención primaria, yo cuando les doy cursos digo, los estudios dicen que 1 de cada 4 pacientes que va a la consulta del médico de cabecera, del médico de familia, tiene algún tipo de trastorno mental en el sentido amplio, no de trastorno mental grave. Ansiedad, depresión, insomnio, problemas adaptativos, Y siempre, cuando acabo la clase, me dicen, no, Roncero, no es el 25%. El 25% es el que no lo tiene o el que no nos refiere. ¿Qué quiere decir esto? Los médicos de atención primaria pueden y deben prescribir psicofármacos de una manera adecuada. Lo que tampoco es correcto es que psiquiatricemos, psicologicemos todos los problemas de la vida cotidiana. Y ahí sí, pues habría que hacer una intervención para algunos aspectos a nivel individual, a nivel grupal, etcétera, de terapia, de counseling, de psicoeducación, porque la población general, y ahora estoy pensando en los pacientes que vienen a la sanidad pública, que
que esto es importante que lo digamos, los pacientes que van a la sanidad pública poco tienen que ver con los que van a la sanidad privada. Yo estoy haciendo ahora sanidad privada. La sanidad privada, normalmente, ¿quién va? El que tiene un poco más de dinero que la media, el que tiene un poco más de tiempo que la media para poder ir donde quieres ir, gastar el tiempo necesario, y normalmente el que tiene un poco más de formación, capacidad cognitiva, estudios, llamémoslo. Entonces, los pacientes de la privada no son exactamente los mismos que los pacientes de la sanidad pública. En la sanidad pública se hace lo que se puede en función de los recursos que tenemos y también en función de los pacientes que tenemos, que es lo que hay en nuestra sociedad. Eso quiere decir, perdona la broma, el humor negro, que los pacientes de la sanidad privada tienen un cerebro que les funciona distinto que los pacientes de la sanidad pública. No, el cerebro probablemente, probablemente esté igual de repartido. Y sin embargo son distintos, lo cual quiere decir que a lo mejor el funcionamiento cerebral no tiene mucho que ver con los problemas. Bueno, hombre, es que lo estás diciendo, me lo pones ahí. Tener dinero supone que comes mejor, supone que tienes más capacidad de hacer ejercicio, supone que tu cuerpo en general está mejor cuidado, incluyendo tus neurotransmisores. Si estuviésemos hablando en un país del tercer mundo, probablemente. Pero aquí las diferencias en cuanto a alimentación o en cuanto a recursos... Mira, yo soy una paciente de la sanidad pública. Pero una paciente de alto rendimiento cognitivo, no es la paciente prototípica de la sanidad pública. Es decir, en cuanto a alimentación y todo, no. Me estoy refiriendo a que no hay esas diferencias sociales como puede haber en determinados países. Pero tú dices que son distintos y yo estoy de acuerdo que son distintos, pero son distintos porque sus condiciones de vida son diferentes, no porque su cerebro lo sea. Y entonces los tratas de manera distinta, por supuesto. Se aborda de manera distinta. Y yo defiendo al médico de atención primaria a capa y espada. Y me parece muy bien que mediquen, que hagan lo que tienen que hacer, son médicos. Pero ahora yo me gustaría que contestases una pregunta. ¿Dónde está esa mayor gravedad? ¿Por qué se identifica cuando el médico de cabecera dice no, ya tiene que ir al psiquiatra porque es una enfermedad grave? ¿Cuál es el nivel? ¿Más cantidad de síntomas? No es que tengan ya un virus ni una bacteria, sino que es más intensos, más, ¿no? Hay diversos parámetros para que remitan desde atención primaria a especializada. Una, evidentemente, es el número de síntomas, la intensidad de los síntomas, el soporte psicosocial que pueden tener, una serie de factores, digamos, de riesgo, por ejemplo, de suicidio. Esos factores hacen que el médico de atención primaria diga, bueno, yo hasta aquí llego. Si necesita una atención de alguien que sepa un poco más de esto o que tenga más tiempo en la consulta. El médico de atención primaria tiene 5 o 10 minutos. Pero tú te das cuenta que todos los factores que me están diciendo son factores contextuales. No hay ni un solo factor biológico que marque la gravedad. Y entonces volvemos a lo mismo. No. Es que ¿dónde está el problema orgánico que requiere un psicofármaco? Algunas enfermedades, por definición. Algunas. Por ejemplo, usted tiene una esquizofrenia, tiene un trastorno bipolar, tiene una adicción grave, etcétera. Se va al psiquiatra, se va a la red de drogas, pero vamos. No te digo que no, porque las respuestas que presenta el contexto psicosocial, la intensidad de esas... ¿cómo llamarle? Conductas, cogniciones y emociones. Es que no quiero que pienses que cuando digo conductas me dejo algo fuera. Entonces, utilizo tu terminología. Conductas, emociones y cogniciones son más intensas, más frecuentes o un contexto psicosocial que no los apoya. Esa es la gravedad de la enfermedad. No es más desequilibrio, menos serotonina. O son distintas. En cualquier caso, nunca hay un análisis biológico que marque que la enfermedad es más grave, algo que ocurre con el cáncer, con la diabetes, con el hipotiroidismo, con la anemia o con cualquier enfermedad. Cuando es una enfermedad de la mente, no, claro, porque la mente es elemento sutil, ¿verdad? Bueno, porque se sabe menos, porque tenemos menos recursos, porque no se puede hacer todavía, pero iremos hacia ahí. Claro, pero ves, ahora, perdona que te hable desde el conocimiento del análisis de conducta. Este es uno de los grandes problemas que tienen los médicos y con esto ya he discutido muchas veces. ¿Se sabe menos? No, la medicina sabe menos. El análisis de conducta sabe muchísimo. Bueno. Muchísimo. Vuelvo, de verdad te digo que ahora no voy aquí a sacarme todo el listado de artículos, pero si luego me dejas tu correo electrónico sobre esquizofrenia, alucinaciones, delirios, cogniciones, emociones y conducta, todo.
cuando estos dos modelos tan novedosos, ahora ya empiezan a ser un poco más antiguos, el HiTOP y el RDoC, que era una remodelación del modelo biopsicosocial que se sigue esgrimiendo como la novedad, ¿no? Como del año 70 y algo, un poquito antiguo. Estos modelos incorporan frente a la mera farmacología el contexto del individuo, pero nunca lo explican cómo funciona. Es un elemento que describe, pero nunca lo utilizan como un elemento causal. Y por tanto los modelos vuelven a ser absolutamente insuficientes. ¿Por qué? Porque la medicina, y no tiene por qué, no sabe de cómo las variables contextuales afectan sobre la persona y cómo la persona, como conjunto de contingencias, con un cerebro que no piensa, sino que le permite pensar. Es la base. Exactamente que es la base de mi movimiento de mano, el tener un esqueleto, pero no es el esqueleto el que me mueve. Entonces, que el cerebro es necesario, fundamental. Exactamente igual que el tornillo de la batería de mi coche que conté aquí en el Psicofest, que un tornillo flojo de la batería, el coche no andaba. Un milagro, pero no era el tornillo apretado lo que hacía andar el coche. Entonces, ¿por qué no pensamos que, o somos quizás más humildes desde la perspectiva biomédica, consideramos que no hay conocimiento suficiente para abordar las llamadas enfermedades mentales? Nos cuestionamos el dualismo cartesiano del siglo XVII. Pensamos que ni concepto de enfermedad ni concepto de mental, y que el día que haya una identificación de los factores neuroquímicos, cerebrales en general, que están en la base de los problemas psicológicos, todos nos congratularemos, nuestros consultantes, usuarios, pacientes, clientes, los primeros, y utilizaremos ese conocimiento. Pero mientras tanto, no pueden abordarlo desde la psicofarmacología. Yo quiero... Quiero que quede claro que sí que se puede saber en parte alguna de estas disfunciones, aunque todavía se hace de manera experimental, se hace en centros, digamos, de alta investigación, pero sí que se sabe. Y se acabará difundiendo y se acabará esparciendo las alteraciones neuroquímicas, las alteraciones de flujos de información, de electricidad. Ahora están entrando técnicas de estimulación magnética. Con la electricidad modificamos, no solo con la psicofarmacología, la química de cerebro, que eso ya en parte con la terapia electroconvulsiva, que eso también es muy antiguo, aunque se sigue utilizando, se hacía. Pero hoy en día todas las técnicas de estimulación magnética transcraneal profunda, superficial, al final lo que hacen es modificar la neuroquímica, los circuitos y las conexiones. Y eso se sabe. Y eso hay pruebas de imagen, hay cambios, etcétera. Hay cambios correlacionales, no son cambios exactamente causales. Bien, todo eso, porque estamos trabajando con humanos, con animalitos se podría hacer. Lo que sea. Si yo no digo que no puedes experimentar, pero entonces las conclusiones que saques no son causales. O sea, ahí es donde yo hablo de la humildad. Y después, es verdad que los estudios van progresando, pero aún hay una pregunta, o dos, una pregunta doble que sigue sin contestar la psiquiatría, que es, primero, si hay tanta claridad o empieza a haber tanta claridad con respecto a esa base biológica de los problemas, ¿por qué no se hace esas pruebas antes? Y no me digas que porque es costoso, porque si tú vas con un hueso roto te hacen una radiografía, si vas con un sangrado gástrico te hacen una endoscopia, un TAC, lo que haga falta. Es caro, pero tú, y es la siguiente pregunta, ¿tú de verdad crees, apuestas que si cualquier persona que entre por la puerta de un psiquiatra con un problema depresivo, con un problema X, y miden con alguna técnica de estas tan novedosas su funcionamiento cerebral, ¿en todos sería lo mismo? Con una técnica, probablemente no. Con un conjunto de técnicas y de marcadores biológicos se podrán definir yo te digo ahora, endofenotipos. No. Yo te digo, deprimido tú. Entrad, venid. El mismo funcionamiento cerebral y distinto a otra persona que no tenga ese problema depresivo o que no tenga ese diagnóstico. Hay patrones de funcionamiento. No, patrones por supuesto. Yo te digo, si el funcionamiento, exactamente igual que cuando una persona tiene una fractura en el fémur, tiene una fractura en el fémur. No todas las fracturas son iguales. No, personas que tienen con la radiografía la fractura igual. Yo te digo, si tú puedes afirmar
que el funcionamiento cerebral como causal del problema, es que me cuesta decir enfermedad mental, me van a echar de aquí con toda la razón, el problema psicológico, sería idéntico ese funcionamiento, de manera que ese tratamiento alteraría de la misma manera el problema psicológico que presenta cada uno de los pacientes. Eso es lo que intentamos hacer. Oh, pues con muy poco éxito. Grupos, bueno, a lo mejor es que tú ves los pacientes que han fracasado, los pacientes que han ido mal, no lo sé, pero hay pacientes que les evalúas con pruebas psicológicas, con pruebas neurobiológicas, con pruebas, digamos, de medicina general, y sabes que con tal o cual medicamento lo más probable es que vaya bien, y normalmente aciertas. Un marcador de buen o mal pronóstico es que con este medicamento su padre o su madre, que tiene unos genes parecidos a él, ha ido bien. El funcionamiento cerebral está determinado genéticamente. Esto es nuevo. No, hombre, nuevo. Esto es más viejo que la carraca. No, oye, que se pase de padre a madre, de padres a hijos, nunca se ha llegado, y ahí sí que no, a decir si es una cuestión genética, una cuestión ambiental o una interacción. Los estudios con gemelos, separados juntos, criados juntos o separados, con cosas como esquizofrenia diagnosticada o cosas así, no son concluyentes, ¿eh? Hombre, no. No son concluyentes. Si tienes un hermano gemelo esquizofrénico, tienes el 50% de posibilidades de desarrollar una esquizofrenia. Eso hay muchos estudios antiguos, etcétera. Sí. TDAH en el padre, TDAH en la madre. A ver, no quiero transmitir la idea de que se heredan los genes que producen enfermedades mentales, igual que las del color del pelo, de los ojos, etcétera. Es algo mucho más complejo, se dan vulnerabilidades, estamos hablando de herencias poligénicas, de la epigenética, que es como el medio ambiente hace que tus genes se expresen. Vulnerabilidades, esa palabra estoy totalmente de acuerdo. Vulnerabilidades, perfecto, no es causa. Vale, vulnerabilidades, no lo discuto. Vulnerabilidad quiere decir un conjunto de situaciones que sumadas incrementan la posibilidad de tener lo que sea. Por supuesto, vulnerabilidades, estoy de acuerdo. El que no sea una causa la alteración cerebral de los problemas psicológicos no quiere decir que no haya una alteración cerebral o que tal alteración cerebral pueda favorecer los problemas psicológicos. Cuando una persona que está a tratamiento farmacológico mejora, normalmente el fármaco, como produce unos cambios, facilita que las interacciones de esa persona con el medio se modifiquen. Pero es un facilitador, no es el elemento causal del cambio. Si yo no puedo dormir y me dan algo para dormir, lógicamente el que esté descansada por la noche, el que haya tenido un sueño reparador, hace que mi interacción con el entorno sea totalmente distinta. Es esa interacción la que modifica el problema que yo haya traído a consulta, no es el fármaco contra el insomnio. Entonces, es que, entiéndeme, no puedo ser tan tonta de pensar que si a mí me dan un antidepresivo y por tanto altera la manera en que interactúo, ese antidepresivo no va a tener cierto valor a la hora de modificar mi conducta. Lo que yo cuestiono, critico y me parece absolutamente rechazable es que se atribuya al antidepresivo la solución de la depresión, la curación de la depresión, que se entienda la palabra curación y que se diagnostique una depresión y se dé un antidepresivo sin estudiar esas interacciones que están en la base del problema, que son causales. Dos cuestiones. Una, curar. Yo no he mencionado la palabra curar. He dicho tratar, porque curar... ¿Las enfermedades se curan? No, pocas. Ninguna. La hepatitis C y poco más. ¿Utilizarías la palabra curar para enfermedad o no? ¿La diabetes se cura? No digo que las se enfermedades cure. No se digo curan. Si el verbo curar es adecuado para la enfermedad. Las enfermedades hoy en día se curan poquísimas. La mayor parte de ellas se cronifican, las médicas, me refiero. Pero si... Buena yo hablo de curar, vida. Utilizar la palabra curar. Pocas, en medicina pocas. No es eso lo que estoy diciendo, da lo mismo, es anecdótico. Entre pocas y ninguna, pero si aceptamos que los psicofármacos modifican la química cerebral y eso produce una serie de cambios conductuales, unas mejorías, etcétera, me parece un poco complicado que no aceptemos que el cerebro puede fallar en la producción de neurotransmisores, en las conexiones de los circuitos, que todo sea perfecto, que no haya posibilidades de fallo, y un órgano que es extremadamente complicado.
Yo, por supuesto, que digo que puede haber posibilidades. Lo que cuestiono es, punto número 1, si es causa o efecto. Punto número 2, que no se diagnostique ese fallo para hacer un tratamiento preciso, como el del hipotiroidismo, por ensayo y error, pero un poquito más preciso, no tanto a ciegas, porque presupongo que hay un fallo. Y lo presupongo, otra vez, para volver al mismo argumento, con base en lo que la persona me cuenta. Cuando no hay ningún estudio concluyente, solo algunos estudios correlacionales de que los síntomas depresivos tengan en su base un déficit de serotonina o lo que sea. No lo hay. Y sin embargo se trabaja como si lo hubiera. Ahí podemos ir a la investigación animal, que en animales sí que se puede hacer experimentación y se sabe. Ratones knockout, ratones que se les quita trocitos de genes que producen menos dopamina, que producen menos serotonina, que producen tal, que tienen conductas que se interpretan como que el ratoncito, conejito, osito o lo que proceda está deprimido, está psicótico, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí que hay relación causal. No. Aquí tú sabes que haciendo una alteración se produce un efecto. No estás demostrando que ese efecto, cuando ocurre sin alteración, tenga la alteración como causa. Es distinto, ¿eh? Una cosa es que yo quite la serotonina y entonces tenga determinada conducta. Otra cosa es que cuando tengo esa conducta falte la serotonina, ¿eh? No vamos eso es un argumento engañoso. A ver, definamos causalidad entonces. Si hay algo que produce A, produce B, quiere decir que A es necesario para que aparezca B. No, A es una condición para que aparezca B. Vuelvo a lo mismo. El ejemplo de mi coche que fallaba al salir, un recién compradito. No andaba. Los técnicos se volvieron locos. Un coche modernísimo en aquella época. Hicieron todo tipo de estudios. Y faltaba un tornillito de la batería que se aflojaba. El tornillito cuando lo apretaron andaba. ¿Es el tornillito lo que hace andar el coche? Por supuesto que si tú quitas el tornillo el coche no anda. Pero si quitas el tornillo y si quitas la batería y si quitas el volante. Cuando quitas la serotonina de los ratones, a lo mejor se ponen más abúlicos, más depresivos. Pero a lo mejor si quitas la comida también les pasa lo mismo. Y si los pones en un ambiente oscuro también les pasa lo mismo. Es un conjunto de interacciones. Nada más. Hay muchos factores que influyen en la causalidad, pero cuando quitas la comida, cuando le pones en un cuarto oscuro, ¿qué estamos haciendo? Modificando la producción, la expresión, la ejecución de los sistemas químicos que tenemos en el cerebro. Lo que estamos es generando una serie de interacciones de las muchas variables complejas que pueden afectar a un comportamiento, ya sea un comportamiento problemático o no problemático, comportamiento sano o enfermo, si quieres decirlo así, y vuelvo a lo mismo, el concepto de enfermedad tal como lo has definido perfectamente no tiene nada que ver con los problemas psicológicos o mentales, como quieras llamarlo. No hay esa alteración, no hay ese curso, esa etiología, ese pronóstico. Evidentemente, cualquiera que tenga personas a su alrededor que se diagnostican como depresivas, ven que la forma en la que marcha cada uno de los problemas es totalmente distinta. Entonces, yo no digo que no haya, no niego que no haya algún tipo de alteración. Niego, punto número 1, que la haya siempre. Punto número 2, que sea condición necesaria para producir el problema psicológico. Punto número 3, que sea condición causal. Son 3 cosas distintas. Probablemente estamos hablando de enfermedades que no tienen una única causa, que son multicausales desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista neuroquímico, etcétera. Yo creo que estamos hablando de 2 planos distintos. Uno, lo que produce nuestra vida psíquica, y otro es lo que detectamos desde fuera, que por supuesto se puede modificar, se puede condicionar, pero es que desde fuera también modificamos nuestro cerebro. Los que cantan Carmina Burana unos con otros acaban sincronizando sus ondas cerebrales, acaban sincronizando su producción neuroquímica. O sea, que lo externo influye en lo interno y lo interno produce cosas que van hacia el exterior. Totalmente de acuerdo, es una interacción, todas las variables son importantes, lo que ocurre es que la psiquiatría trata la única variable y ni siquiera la más importante, que es el desequilibrio neurológico. Y además, cuando no lo ha comprobado, cuando simplemente por lo que la persona le cuenta. O sea, eso es... Aún no he encontrado a un psiquiatra que me diga, no es así, yo hago una neuroimagen, hago un diagnóstico, bueno, no hay. Cuando me encuentre alguien que lo hace y que encuentre una razón para medicar, yo otra vez me callaría. Ahora, pero entonces... una cosita más. Antes definiste enfermedad de una manera impecable. Ahora, volviendo a tu definición, como la diste desde el principio, con alteraciones, el pronóstico, tal,
¿De verdad puedes apoyar que los problemas psicológicos, enfermedades mentales, se ajustan a esa definición de enfermedad que diste? No todos de la misma manera. No todos, evidentemente, en la enfermedad mental hay que tener una contextualización de lo externo, pero de una manera sustancial, sí. Y las pruebas, ahora te voy a enviar yo correos cuando nos cambiemos. Lo bonito de esto es aprender. Quiero decir que también para eso estamos. O sea, hay equipos en hospitales públicos, en fundaciones, que tú vas, te hacen un SPEC, te hacen estudios de neuroimagen de funcionamiento cerebral, etcétera, etcétera, y te dicen, pues esta zona, el sistema límbico va a regular, tal y cual. Con este perfil que tiene, vamos a ir hacia estas técnicas o hacia estos tratamientos que sabemos que van bien, mal o regular o lo que sea. O sea que sí que, claro, depende si estamos en el centro de salud mental de un barrio, oye, que hacen todo lo que pueden con toda su buena voluntad, los psiquiatras, los psicólogos, los enfermeros de salud mental, que también son importantes, no nos olvidemos de ellos, los terapeutas, etcétera, hacen lo que pueden. No pensemos que en los centros de tercer nivel o los centros de investigación se hace igual que en un centro de salud mental, y ahí sí que se hacen pruebas. No, en un centro de investigación evidentemente no, porque se está investigando. Pero clínica, ¿no? Para que tú entres a que te hagan esas pruebas, tienes que tener algún tipo de sintomatología que induce a pensar que hay algún tipo de alteración. Porque si solo es la sintomatología, es que me cuesta tanto utilizar esas palabras, el tipo de respuestas que una persona lleva para que la trate un psiquiatra, nunca la mandarían a este tipo de centros. Tienes que tener algún problema que te hace pensar en que esto va más allá, hay un trastorno neurológico, aquí está ocurriendo algo, y entonces no lo lleva a los psiquiatras, lo llevan los neurólogos. Ahora lo llevan los psiquiatras. O sea, el sistema nervioso periférico, el sistema vascular lo llevan los neurólogos, pero las enfermedades de tipo esquizofrenia, trastorno bipolar... No digo el tratamiento, digo para cuando se piensa que hay algún tipo de problema en la base orgánico a través de algún tipo de respuesta muy característica, hay un estudio neurológico a fondo de todo el cerebro, el sistema nervioso, y como comentaba hace no sé cuántos psicofés una persona, que puede haber una alteración orgánica que dé cuenta de ese tipo de síntoma. Y aquí sí que es un síntoma. Pero resulta que cuando estamos hablando de problemas psicológicos, que no enfermedades mentales, el síntoma es la enfermedad. Es decir, la persona, y te digo otra demostración si quieres, si tú vas al psiquiatra, o yo voy al psiquiatra, no creo que vaya, si yo voy al psiquiatra... Bueno, nunca digas nunca jamás. Nunca, dije no creo, yo soy siempre incrédula con respecto a mí misma. Si algún día voy al psiquiatra, tengo un brote psicótico y voy al psiquiatra, les cuento que estoy fatal, que estoy deprimidísima, que estoy tristísima. Le cuento mi historia vital. Además, utilizan estos términos que afortunadamente están ya descartados. Es una depresión reactiva. Y se dice reactiva cuando hay ya sé que ahora no se utiliza, no sé, pero porque hay un elemento identificador desencadenante, ¿no? Es una persona que ante esto tal. Y me medican. Y yo voy mejor, ¿vale? ¿Cómo perciben esa mejoría? Por lo que yo les digo. Esa mejoría se supone que se corresponde con un cambio a nivel neuroquímico. La mejoría ha modificado el comportamiento del cerebro. ¿Se ha llegado a comprobar esto alguna vez? Porque si yo voy al psiquiatra y me dicen, ¿tiene usted esto?, yo le diría. Eso quiere decir que cuando yo deje de tener estos síntomas, el elemento causal, alteración cerebral, ha desaparecido, ¿verdad? Y la pregunta, que es una pregunta, ¿por qué normalmente, y aquí la pregunto desde la ignorancia al respecto de qué razones pueden llevar a un psiquiatra a tener a una persona con depresión que va modificando sus síntomas a medida que pasa el tiempo, a medicarlo como una enfermedad crónica? No tiene solución y está toda la vida con más o menos cambiando, y les dicen, no digo todos, pero en una gran parte de los casos es que usted tiene que afrontar que esto es crónico. Hay factores que ya indican que la enfermedad, que el trastorno va a ser crónico. Por ejemplo, factores familiares. Mi padre, mi abuelo, mi no sé qué, tuvo X enfermedad.
yo estoy presentando los mismos síntomas. Las enfermedades de mis familiares fueron crónicas. Pues hombre, tienes bastantes papeletas para probablemente tener la misma enfermedad que tus familiares. Hay otras veces y hay protocolos de decir, bueno, pues tenemos un cuadro depresivo, se trata 8 o 12 meses. Si hay remisión, se retira la medicación, vemos qué pasa. Si vuelven a aparecer los síntomas depresivos, psicóticos, lo que sea, se reintroduce la medicación. Cuando se ha hecho eso 1 o 2 veces, lo que sí que está estudiado es que no conviene retirar la medicación porque sabes que donde hay 2, hay 3, hay 4, hay 5 y cada vez que una persona tiene un brote psicótico, tiene un episodio depresivo mayor, tiene un cuadro maníaco, tiene tal, el cerebro sufre. Se mueren neuronas, se produce menos BDNF, se produce menos arborizaciones neuronales y eso al final hace que no haya una restitución y que cada vez vayamos perdiendo más capacidades. Por lo tanto, hay factores que ya te pueden indicar que esas enfermedades van a ser para toda la vida, van a ser crónicas, etc. Pero dicho esto, es que en medicina es así en casi todas las enfermedades. Sí, a veces pienso que la solidez de la medicina es cuestionable, pero ahora vamos a hablar de psiquiatría. No, ojalá se pudieran curar las enfermedades, ojalá, de verdad, pero en el nivel de ciencia que tenemos, por ahora no. Sin embargo, yo me planteo una hipótesis que de una manera empírica, lógicamente, no experimental, he podido comprobar. Mi abuelo, mi padre, mi madre, por tanto, yo también voy a tener la misma enfermedad o por tanto yo la tengo y eso implica que es crónica. Yo me planteo una hipótesis. ¿Será que tu abuelo, tu padre y tú no habéis recibido el tratamiento adecuado? Puede ser. Puede ser. También puede haber un fenómeno de decir, bueno, en mi familia sabemos todos que vamos a ir teniendo cáncer de próstata o lo que sea, hagamos detección precoz y hagamos sobre todo prevención en los factores que se conocen que están asociados a algunas enfermedades. Desde el punto de vista psiquiátrico, el consumo repetido, mantenido de drogas, por ejemplo, se sabe que está asociada a la producción de algunas enfermedades mentales. Sí, yo estoy de acuerdo que en el cáncer de próstata, en el cáncer de mama y en muchas enfermedades esta prevención es lógica porque sí existe comprobada y demostrada una base. En los problemas psicológicos no existe. Yo creo que estaba intentando acordarme ahora de algún ejemplo de estas, pero no soy capaz de poner uno concreto. Durante años las personas se morían por algún tipo de enfermedad, no sé, se morían, ¿no? A lo largo de los años. Hasta que se encuentra el tratamiento, las personas se morían porque no se había encontrado el tratamiento adecuado. Por ejemplo, una infección, antibiótico, ¿vale? Se parte del supuesto de que cuando se encuentra el tratamiento adecuado, eso deja de ser un problema, o deja de ser un problema mortal, o deja de ser un problema crónico. Sin embargo, ese planteamiento, que yo es el que esgrimo para contradecir la cronicidad de las enfermedades mentales, no se utiliza. Una persona en tu familia y otra pueden haber recibido la misma pauta terapéutica o ninguna pauta terapéutica o una pauta terapéutica equivocada y eso es una demostración indirecta de que es un problema crónico y heredado. Pues yo me cuestiono otras cosas y aquí hablo de pura empiria, no de datos. Normalmente cuando alguien viene a consulta con esta asunción de no, es que mi madre era depresiva y mi abuela era depresiva y no sé qué, empiezas a estudiar cómo se ha comportado la familia y el entorno con respecto a esa depresión y sin necesidad de hacer un estudio neurológico te das cuenta perfecta de que la forma en la que se han comportado es el mayor facilitador de mantenimiento de conducta depresiva. Y tú a esa persona le dices, tranquila, no te preocupes. Eso no quiere decir que ni que tú hayas heredado la depresión ni que tú tengas un problema crónico. Vamos a hacer cambios que afecten a las variables causales de tu depresión. Vamos a hacer un estudio causal, no de razones, no de hipótesis inferidas a través del efecto de un psicofármaco, sino vamos a hacer un estudio de verdad, un análisis funcional de por qué tú, tu abuela, tu madre, etcétera, no podemos ya hacerlo, pero de ti sí. Y vamos a ver si modificando esas causas se modifica y ya la parte heredada y crónica la vamos olvidando. Podría ser. Totalmente de acuerdo que los factores externos
influyen, pueden ser incluso causales desde el punto de vista también de correlación, etcétera, y que se pueden modificar el curso, el pronóstico, absolutamente de acuerdo. Si es que eso no es incompatible con unas bases biológicas y unos tratamientos de tipo biológico. Pero has dicho una cosa muy interesante de vamos a hacer un análisis funcional de la conducta. Perfecto. ¿Se puede hacer un análisis funcional de la conducta en toda la población, en todas las personas que tienen problemas de salud mental? Pues es un análisis funcional general, no hace falta, si cada caso es único. Pero no entiendo. Para hacer un análisis funcional necesitamos que la persona que tenemos delante colabore, nos dé una cierta información, tenga una cierta capacidad de introspección, tenga capacidad de detectar variables. No, perdona, yo te entiendo, sí. A veces hay personas que es mucho más difícil encontrar aquellas variables que pueden estar relacionadas y eso lo único que hace es complicar el identificar la hipótesis hasta el punto de que a veces puede ser imposible. Yo no te digo que no, pero es el único objetivo que tiene que tener un terapeuta. Pero te lo explico. O sea, el análisis funcional en toda la población como población general, no. Pero si a mí viene alguien pidiéndome ayuda coherente con una forma de entender los problemas psicológicos como problemas de la vida, problemas contextuales, problemas conductuales, y todo ello engloba todo tipo de actividad humana en interacción con un entorno, como terapeuta tendría que intentarlo, pero no porque no pueda a utilizar una hipótesis neuroquímica, ya que no soy capaz de hacer el análisis funcional. Fíjate, trabajaría de la misma manera a ciegas que un psiquiatra, hipotetizando funciones. El psiquiatra hipotetiza desequilibrios neuroquímicos y yo hipotetizo funciones. Pero para María eso... Jesús, Carlos, lo siento, sí, siento mucho interrumpiros, pero es que estamos llegando ya a la recta final del debate. Quedan menos de 10 minutos y, por desgracia, tenemos que ajustarnos al tiempo porque estoy segura de que nos pasaríamos la tarde entera escuchándos. Entonces, para finalizar, ¿vale? Poder ir cerrando más o menos esto, sí que me gustaría haceros una doble pregunta. Y es... en el caso de que sea posible, ¿cómo sería una intervención conjunta ideal? Y si podríais dar un ejemplo. Y si existen puntos de acuerdo y de reconciliación. No son pocas las veces que he escuchado a psicólogos que piensan que son incompetentes en su trabajo porque están pensando en derivar a una persona a un servicio de psiquiatría y piensan que no están ejerciendo bien sus labores o que no tienen los conocimientos suficientes, por lo cual luego se sienten muy culpables. Pero tampoco son pocas las veces que he escuchado a médicos o a psiquiatras diciendo que los psicólogos piensan que todo se soluciona con terapia. Entonces, aquí os lanzo las preguntas y por último haremos una reflexión final. No creo que el tener que utilizar recursos psicofarmacológicos sea una prueba de incompetencia profesional. Yo pienso que a veces es necesario. O sea, yo veo casos de personas que están en un estado absolutamente deteriorado y que tienen que recuperar determinado control sobre su vida, determinada tranquilidad, para poder empezar el tratamiento que va a solucionar su problema. Lo que yo niego absolutamente es que los fármacos sean la solución al problema. En el caso que estaba hablando, que lo vi el jueves, lo primero que hice fue hablar con un psiquiatra con el que trabajo mucho, un tipo que participa de lo que yo pienso acerca de los problemas psicológicos. Quiero que lo vea y quiero que le mande una serie de pruebas neurológicas, porque yo sí hipotetizo que hay un daño, que este estrés al que estuvo sometido, no sé si fue la causa del daño o el daño le hizo responder de esa manera. Entonces yo inmediatamente, por supuesto que creo que hay determinadas cuestiones en la vida que son puntualmente o que requieren puntualmente una intervención farmacológica. Pero insisto, intervención que es como ponerte una tirita cuando tienes una herida. Después hay que curar la herida. Poner tiritas y estar toda la vida con tiritas no es lo bueno. Entonces, no son cosas incompatibles. En algún momento los fármacos pueden ser útiles como forma de empezar el verdadero tratamiento y en otros muchos casos los fármacos son absolutamente inútiles y al revés, enlentecen, dificultan o cronifican el problema psicológico. Gracias. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo que hay veces que los fármacos son innecesarios,
o hay que utilizarlos de una manera puntual. Por ejemplo, tengo un problema de insomnio, llevo 2 días sin dormir, poca terapia voy a poder hacer porque no tengo una capacidad de concentrarme mínimamente adecuada para hacer un análisis funcional o para expresar la situación en la que me encuentro, etcétera, etcétera. O sea, hay casos en los que los fármacos se deben utilizar de una manera limitada o no se deben utilizar. Hay otros casos en los que los fármacos son absolutamente imprescindibles. La interacción del psicólogo y el psiquiatra debe ser cooperativa. El objetivo del equipo es que el paciente recupere, normalice su vida en la medida de las posibilidades que el propio paciente tiene. Por lo tanto, no es un fracaso que un psicólogo derive a un psiquiatra, que normalmente vemos los casos más graves, los casos más complicados, y al revés, en los casos graves se necesita la labor del psicólogo para procesos de rehabilitación, para hacer grupos, bueno, pues para una serie de cosas que probablemente el psicólogo está más entrenado. O sea, el mensaje o lo que querría terminar es que debemos ser cooperativos y que no es ningún fracaso remitirnos unos a otros. Muchísimas gracias. Pero yo es que no quiero que se malentienda. O sea, yo no creo que sea necesaria una colaboración. Es decir, creo, claro, no, necesaria. Yo creo que los problemas psicológicos, o si quieres, en la terminología psiquiátrica, enfermedades mentales, han de ser tratados a través de procedimientos psicológicos. Siempre, en el 100% de los casos. Y que, como algo, es mi posición personal, como algo excepcional, cuando hipotetizamos, vemos algún tipo de señal que podría hacer referencia a algún tipo de daño, yo lo mandaría al médico, no al psiquiatra. Y segundo, cuando el estado de la persona, porque ha pasado por una situación grave, porque por cualquier razón, que lo ves que, oye, esta persona tiene que recuperar fuerza, tiene que estar bien, lo mandaría al médico, para que el médico haga esa recuperación orgánica, biológica, que pone a la persona en condiciones de empezar un proceso terapéutico que puede ser complejo, que exige esfuerzo, que exige tiempo, que no produce cambios mágicos y que por tanto puede estar apoyándose en eso. Para finalizar, Carlos. Yo aquí creo que si hay una enfermedad, un problema mental grave, etcétera, riesgo de suicidio, un trastorno psicótico, etcétera, etcétera, imprescindible que lo vea un psiquiatra. No el médico de familia, no el médico de cabecera, que saben de salud mental hasta un cierto límite. Hay enfermedades que deben ser abordadas exclusivamente o principalmente desde el punto de vista psiquiátrico. Si no, el riesgo de que haya problemas, suicidio, brotes psicóticos con consecuencias irremediables para uno o para terceros, pues es muy alto. El problema es seguir hablando de los problemas psicológicos en términos biomédicos. Seguir llamándolos problema para algunos, para otros estamos súper cómodos con eso. Estoy hablando de lo que trae en consecuencia para las personas que sufren esto. O sea, el abuso de psicofármacos, que son una industria potentísima. Eso es otra cosa. Eso no, estamos forma parte de lo mismo. Eso estamos de acuerdo, que a veces se usan más de la cuenta o que se puede llegar a abusar de alguno. Eso estamos de acuerdo. O sea, un modelo biomédico de los problemas psicológicos o de los problemas mentales o de las enfermedades mentales, como quieras, trae consigo una serie de consecuencias que son muy graves para la sociedad. Va mucho más allá de un mero debate en el psicofés. O sea, el no darse cuenta que son problemas de conducta, cognición y emoción, problemas de vida, en un contexto que va a facilitar la aparición de eso y que no se puede tratar con psicofármacos porque no es un problema orgánico y que el ser humano no tiene mente y cuerpo y no hay salud mental y salud física, sino que somos un todo, en interacción con un entorno, es lamentable para el progreso de una buena eficacia de las intervenciones. Para mí, esa es mi postura. Sé que estamos pasados de tiempo, pero yo creo que es importante que tengamos todos, o yo quiero transmitir la idea de que si hay enfermedades mentales graves, no es ningún fracaso, deben recibir un buen abordaje psiquiátrico. La psicofarmacología u otras técnicas biológicas están progresando y evidentemente hay que luchar contra el estigma de las enfermedades mentales, porque si todo es el ambiente, al fin acabamos con la culpabilidad.
incluso con teorías que ya están, por supuesto, pasadas, afortunadamente pasadas de moda, de la culpabilidad de la madre, del padre, de tal, que bueno, eso ha hecho mucho daño a las personas y a las familias, que también hay que pensar en las familias de los pacientes con trastornos mentales que sufren. Pero, sí, yo entiendo la postura, pero volvería al minuto 1 del debate. O sea, estás manteniendo el término enfermedad mental cuando, tal como has definido la enfermedad, no cumplen los problemas que acuden a psiquiatría, no cumplen esos requisitos para ser calificado de enfermedad. La mente como tal es una forma de hablar, el organismo es un todo. Entonces partimos de que la base, la propia conceptualización de enfermedad mental es inútil. O sea, no existe la enfermedad mental. Y lo segundo, que es otra pregunta que te hice, es enfermedades graves que solo identificas a partir de que tienen unas características de intensidad, frecuencia o adecuación a un contexto, riesgo vital, puramente conductas, emociones y cogniciones. Solo. Nunca hay el concepto de gravedad asociado a un problema cerebral constatado. Nunca. Bueno, hay marcadores biológicos, yo creo que eso sí que en investigación se han encontrado correlaciones. Tenemos creo que vamos mal de tiempo, pero que quede claro que la ciencia, la medicina está avanzando. Hay marcadores biológicos que nos ayudarán a diagnosticar y a tener marcadores de pronóstico de evolución de las distintas enfermedades mentales. Y en ello estamos. Yo me quedaría un psicofest entero escuchándoos a vosotros, pero lamentablemente ya tenemos que ir cortando. Os quiero dar las gracias, ¿vale?, a ambos por vuestra participación y además personalmente me lo habéis puesto muy fácil, tan fácil que casi no he tenido que intervenir. Yo tenía una lista de preguntas y es que ya lo habéis ido contestando todos vosotros, uno al otro, así que gracias por habérmelo puesto a mí tan fácil porque yo venía en una situación un poco compleja. Así que, de nuevo, personalmente creo que ha sido tremendamente enriquecedor y bueno, ya no solamente para obtener respuestas, sino para hacernos más preguntas. Así que, muchísimas gracias. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.